Hola, buenos días. Hoy 26 de mayo de 2024 nos encontramos reunidos el grupo conformado por Gustavo Barzola, Jessica Ferreira, Vera Emilio y quien les habla Rodríguez María, para entrevistar a la licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Patricia Aguilar, para el módulo Sociología y Psicología Laboral de la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, usada en el Instituto Superior Politécnico Córdoba. A continuación daremos comienzo a la entrevista. Buenos días, licenciada. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para empezar, Buenos días, chicos. ¿qué tal? Buenos días. Para empezar, ¿Cómo ¿podrías están? describir tu formación académica y tu trayectoria profesional en el campo de la higiene y seguridad? ¿Qué te motivó a elegir esta profesión? Ujú. Bueno, buenos días, chicos. Mi nombre es Patricia Judith Aguilar, soy licenciada en Seguridad y Higiene. Bueno, comencé mi carrera primero con la tecnicatura. Eh, qué me motivó a seguir esta carrera? Fue, por ejemplo, que mi papá trabajaba en una metalúrgica y durante muchos años, antes no se implementaba mucho el tema de seguridad y higiene, entonces él tuvo en su salud pérdida de audición, problemas respiratorios porque trabajaba en una metalúrgica, ¿no? Después de más de 30 años, entonces me llamaba la atención que ahora está muy implementada la carrera, todo eso que previene la salud de los trabajadores, y bueno, entonces quería meterme en eso. Una, esa, y después tenía un hermano de 19 años que también entró a trabajar en esa metalúrgica y perdió un ojo, porque la mecha de una percutora le saltó y bueno, perdió un ojo a los 19 años, que también era porque no tenía las gafas, no tenía los elementos de protección personal que se requieren. Entonces, bueno, todo eso me fue motivando. Después también me llamaba mucho la atención todo lo que son los temas de primeros auxilios. Y bueno, todo eso me fue metiendo en la carrera. Bueno, me recibí de técnica y después empecé a trabajar en una obra de AISA por durante más o menos 3 años y medio, y a la vez estaba estudiando la licenciatura virtualmente. Era semipresencial porque fue en el momento de la pandemia, que me resultó mucho más fácil que sea virtual porque como tenía trabajo, venía muy tarde, entonces a la noche cursaba la licenciatura. Y a la vez, antes de estudiar sobre higiene, hice una carrera de psicología social, soy psicóloga social también, que eso también me abrió mucho la mente y me pudo ayudar mucho también para hacer la carrera de sobre higiene. En tema de inseguridades, de que a veces uno no se siente capaz, no se siente motivada o piensa que no va a poder, no va a poder, bueno, esa carrera a mí me ayudó mucho para poder decirme a mí misma que sí iba a poder y que todo lo que yo me emprendía lo iba a poder realizar algún día. Y bueno, y eso hoy en día puedo hacer técnica y licenciada en seguridad y higiene. A la vez yo tengo una familia compuesta por 4 chicos, un marido, y bueno, y todo eso, lo que vivimos las mujeres, ¿no? Es eso, el, como que si somos mamá, a veces no podemos trabajar, no podemos estudiar. Bueno, yo trabajaba, estudiaba, era mamá, era mujer a la vez, esposa. Bueno, y todo eso para mí fue una motivación y bueno, y hoy en día también era algo que yo le quería dejar a mis hijos, ¿no? Que por más que uno sea mamá, por más que uno tenga un montón de cosas, se puede proyectar en la vida también, como mujer y como profesional. Más que Perfecto. nada, eso me llevó a seguir siempre en la carrera. Y también que me gusta mucho, ¿no? Siempre me gustó todo lo que es relacionado a la seguridad. Higiene. Perfecto. ¿Cuáles son las habilidades técnicas y competencias que consideras esenciales para desempeñar el rol de técnico en higiene y seguridad en el trabajo? Bueno, las habilidades técnicas, nosotros en la tecnicatura o en la licenciatura nos explican todo lo que va a ser, es toda la teoría, ¿no? Toda la teoría que nosotros después tenemos que implementar en los trabajos de campo. Eh, no, las legislaciones nos dicen muchas cosas, pero la realidad que es cuando vamos a trabajar vemos otra cosa diferente. Entonces hay que saber cómo negociar o cómo combinar esas dos cosas,
lo que es la práctica y lo que te enseñan en la tecnicatura o en la licenciatura, en la carrera, lo que te enseña toda la legislación, y después otra cosa es la práctica. Bueno, es tratar de negociar siempre con los trabajadores, que podamos implementar todas esas técnicas o todas la seguridad e higiene, la legislación en seguridad e higiene en los trabajos, ¿no? Bien, bien. Bueno, siguiendo la línea en la que venía, digamos, respondiendo, ¿cómo comunicaría, digamos, de manera efectiva esos lineamientos políticos y procedimientos en seguridad laboral? ¿Cómo lo comunicaría? Lo escuché bien. Sí, para que fuera de manera efectiva, digamos, y que tenga un impacto positivo, digamos, en los empleados o en el equipo de Creo que a trabajo. veces tiene que ver, creo que a veces tiene que ver mucho la aptitud y la actitud de cada profesional. La aptitud no va a darlo, el título no va a dar una aptitud que va a ser el título, que vamos a ser apto para tal tarea o a realizar tal tarea, ¿no? Y después está la actitud de cada profesional en cómo se va a poder desempeñar, porque muchos pueden llegar a tener, ser aptos, estar recibido y todo, pero después cuando salen al ámbito laboral no se pueden llegar a desenvolver. Eh, Hay muchos colegas que les cuesta mucho. Yo tengo muchos colegas que se recibieron, todavía no pueden ejercer por miedo a no saber si se pueden plantar adelante de unos trabajadores, hablar, a capacitar. Está mucho el miedo ese de capacitar. Eh, entonces yo a veces digo, muchas veces digo que siempre es la aptitud y la actitud que un profesional tiene que hacer, que tiene que tener bien en claro. Bien. En cuanto a tu lugar de trabajo, ¿cuáles serían las responsabilidades y las funciones que tenés actualmente? Bueno, yo he trabajado 3 años y medio en obras locales de AISA, para una contratista que trabaja, una empresa, ¿no?, que trabajaba para AISA, y, y ahora, no, después trabajé en obra civil, de un edificio de 8 pisos, después trabajé en paradas de planta. Parada de planta se le dice a las industrias que, por ejemplo, en una fábrica de vidrios, en Lavallol, hacen parada de planta, paran el mantenimiento de la planta para que vengan y hagan los mantenimientos las contratistas, ¿no? Bueno, ahí trabajé para una obra de ingeniería, que hacían cañería. Después trabajé para otra parada de planta en Peugeot, que en este momento también estoy con ese trabajo, en la planta de Peugeot y de Volkswagen. Y también con contratistas que hacen los trabajos de mantenimiento, hacen trabajo en altura, montaje, de todo tipo, excavaciones, pintura, todo tipo de mantenimiento que ustedes puedan llegar a aplicar dentro de alguna industria. Bueno, las contratistas con las que yo estoy trabajando hacen ese tipo. Y ahora en la semana empiezo a trabajar en Edenor, también para una contratista, y Edenor es mucho más riesgoso porque se trabaja con riesgo eléctrico alto o muy alto, entonces hay que tener otro tipo de cautelas en cuenta, ¿no? No sé si respondió a la pregunta, o Sí, si me fui sí, de sí, tema. bien. Y una preguntita más. En cuanto es importante, digamos, en un entorno laboral positivo, dentro de tu equipo de trabajo, ¿cómo sería tu rol? ¿De qué manera lo describirías, teniendo en cuenta lo que es el liderazgo, lo que es, digamos, la motivación y si hay, por ejemplo, conflictos, cómo se resuelven? Ujú. Bueno, sí, siempre hay conflictos entre compañeros. O lo mismo también, hay muchas veces que a los colegas de seguridad y higiene no se les tiene el respeto. Yo creo que a veces pasa por cómo uno es empático hacia las personas, que se pone a veces en el lugar de otro y entiende al trabajador. No, no muchos, hay muchos que no hacen eso. Mi postura, por ejemplo, es tratar de hablar, de crear un vínculo. Yo al estar como técnica permanente todos los días con ellos, desayuno con ellos, almuerzo con ellos, merendamos, charlamos, no solo en el de ámbito laboral, sino tampoco no solo desde mi profesión, sino que creamos otro vínculo. Y entonces eso me deja llegar a ellos
a comunicarme, por ejemplo, cada vez que yo les doy una charla diaria, todas las mañanas se le da una charla diaria sobre tal tema, sobre tal riesgo. Hoy vamos a trabajar en trabajo en altura, bueno chicos, necesito que me escuchen, vamos a trabajar, vamos a ver cuáles son todos los riesgos, cuáles son las medidas preventivas que vamos a tener para poder prevenir cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de enfermedades profesionales. Pero creo que a veces es el vínculo que uno crea como profesional, siempre también creando una distancia prudencia, una distancia prudencial, porque hay veces que la confianza lleva a otras cosas, entonces, bueno, con respeto, a veces sí se necesita ser un poquito autoritario, no sé si autoritario, pero tener una personalidad, porque muchas veces a mí me cuesta un poco más porque a veces, como no, me ven mujer, eh, lo sentimos las mujeres capaz de eso, pero a veces cuando te ven mujer, como que tenés que ser un poquito más firme en cuestiones con lo masculino, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pasa que yo a veces trabajo con 10, 15, 40 hombres y soy yo sola la que estoy conduciendo capaz todo el tema de las capacitaciones, esas cosas. Y entonces hay que pararse, tener una postura, tener una actitud, ser empático y ser firme a la vez, saber parar cuando corresponde. Eh, Mi forma de trabajar es esa, pero bueno, cada profesional tiene su manera de trabajar, ¿no? Yo la fui creando a medida que me fui formando. Yo también, me olvidé de decir en la entrevista, yo también fui socorrista. Eso también me ayudó a mí. Yo fui 2 años socorrista en el Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia. Eso también me ayudó a formarme a mí para poder plantarme delante de grupo de trabajadores o grupo de gente, porque ahí capacitaba a la población yo. Capacitaba en primeros auxilios, en RCP, en prevención de incendios. Entonces todo eso también me ayudó a mí a formarme y a pararme, me enseñaron a pararme, a hablar con la gente, cuando sí, cuando no, no sé, de diferentes maneras. Y bueno, y a medida que fui trabajando, lo iba implementando. Al principio me costaba mucho eso de pararse, porque hay muchos que durante una capacitación te paran o te dicen, no, pero vos me decís esto y esto pasa y pasa, y sí, porque la realidad es que nosotros tratamos de capacitar mediante la legislación y muchas veces las empresas no cumplen, o los empleadores no cumplen con esos requerimientos que dice la misma legislación. Entonces tenés gente que te dice, no, pero vos me decís esto y a la vez pasa lo otro, y sí. Entonces tenés que saber argumentar. En esos momentos tenés que tener las herramientas o las contestaciones ya preparadas, y bueno, y las primeras capacitaciones a mí me costaba mucho, hasta que fui aprendiendo o fui entendiendo cada vez que yo hablaba lo que me iban cuestionando, y iba tratando de encontrar argumentos para poder responder a los momentos de eso. Hoy en día, por ejemplo, una capacitación, cuando yo empiezo a hablar, les digo, chicos, vamos a hablar de tales tareas, ustedes después si quieren, cuando yo termino de hablar, me pueden preguntar lo que ustedes quieran para que no me corten la capacitación, porque me ha pasado muchas veces de que me cortan la capacitación y se ponen a hablar cosas cotidianas de ellos, eh, o si no te argumentan cosas o te cuestionan cosas. Y entonces, bueno, eso me fue formando, pero me ha llevado años también. Y es el día a día, lo que uno va haciendo día a día es como que te va enseñando, te va diciendo por acá sí, por acá no, qué cosas hacer y qué cosas que no. Gracias. ¿Cómo le va, No, licenciado? ¿Bien? sí, Bueno, con sí. respecto a la parte de salud mental, que algo hizo el comentario, ¿cuáles Sí. cree, licenciado, que son los principales factores que afectan la salud mental en el lugar de trabajo? O en su lugar de trabajo, digamos. Y, y los factores muchas veces son factores psicológicos que traemos, los problemas que traen de casa, los problemas que nos acatan día a día, por ejemplo, ahora los problemas de economía, los problemas sociales. Todo eso repercute en los trabajadores, los problemas familiares que traen desde su casa. Hay veces que los trabajadores no están todo el día de ánimo o entre ellos. Se notan muchas veces las disconformidades de grupo. Eso sí se nota mucho.
Ha pasado que también con la obra de AISA yo trabajaba, no es una obra pública, se trabaja en la calle, y muchas veces los vecinos que vienen, no, acá no me rompes la calle, me ha pasado de estar entre medio de los vecinos y los trabajadores, contener a los trabajadores para que no se peleen con los vecinos. Pasa de todo, tanto como los vecinos como ahora en industria, me pasa mucho con la gente de más rango, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, que vienen, le hablan mal a los trabajadores, y bueno, eso cambia el ánimo de cada trabajador para el momento de trabajar. Claro. Influye mucho en la psiquis de cada trabajador. Licenciado, bueno, esta pregunta viene relacionada a esto que yo estaba diciendo. A ver, si habría enfrentado situaciones relacionadas con la salud mental en el lugar de trabajo y si usted la abordó de alguna forma, si usted puede, digamos, de su factor de licencia en higiene y seguridad, si usted ha podido abordar esa situación de salud mental, digamos, de alguna Sí, forma. la formación nuestra muchas veces nos dice, nosotros estamos a veces para sugerir, para recomendar, pero uno como persona, a mí me ha pasado que yo como persona a veces me involucro mucho en lo que le pasa a cada trabajador, ya porque es mi forma de ser. eh, entonces, por ejemplo, una vez me ha pasado de que una vez un vecino, porque la máquina apoyó sobre la vereda de su casa, porque las excavaciones de cloaca van por la vereda de toda una cuadra. Y tiene que ir. Y como son obras públicas, sí o sí se tienen que hacer. Por más que haya un solo vecino que no lo quiera hacer, sí o sí se tiene que hacer porque es una obra pública. Después sí, estar hablando con el vecino, que después eso se lo vuelve a reparar todo, pero demoran las reparaciones. Entonces los vecinos a veces se ponen que no quieren que le rompan la vereda. Y me ha pasado que un vecino quiso lo insultó primero a uno de los trabajadores, entonces ya cada vez se insultaban más entre los dos. Y bueno, me ha pasado de yo meterme en el medio, hablarle al vecino que se calme, que bueno, que era una obra pública, explicarle toda la situación y calmar también a la vez a los operarios para que no se enganchen en eso, que capaz que no es parte de nuestra de como técnica en seguridad y higiene o como licenciada en seguridad y higiene, pero uno a veces tiene sangre y ante esas reacciones trata de, de calmar para que no pase a mayores, ¿no? Porque siempre, igual nosotros tenemos que preservar siempre la vida del trabajador. Muchos me recomendaban, bueno, te tenés que meter, aislate, porque no es tu. Pero bueno, uno al estar todo el tiempo con ellos, al conocerlos, saber cómo reaccionan, cómo no. eh, bueno, a mí me ha pasado mucho de siempre ponerme o hablar con los vecinos para que no se creen estos malestares, ¿no? Eso sí me ha pasado mucho. Acá en industria no, porque en industria es mucho más tranquilo. Trabajamos dentro de una industria bajo las normas de seguridad y higiene, normas industriales. eh, entonces es mucho, mucho más tranquilo, más relajado. Puede ser que eh, también me haya pasado un malestar dentro del grupo de las cuadrillas. Por ejemplo, me ha pasado una vez que dentro de las cuadrillas no se hacía producción y entonces los apuraban para que hagan producción, porque le daban, por ejemplo, unos 10 días, si no se hacía producción, iban a sacar a la cuadrilla, los iban a dejar a todos sin trabajo. Esos a veces son presiones que tienen los trabajadores desde los empleadores, ¿no? ¿Y, y qué hace eso? Hace que la cuadrilla quiera trabajar más rápido y no cuidarse en la parte de todo lo que respecta a seguridad y higiene. Vamos a trabajar hacia lo loco, sin arnés, sin nada, porque necesitamos hacer la producción sí o sí. Y entonces ahí, bueno, ahí me tenía que meter yo, dar charlas, no charlas ya de su origen, dar charlas para eh, que ellos entiendan mi trabajo, cuál era mi trabajo ahí todos los días, hablar con el puntero, que yo les permitía hacer todo lo que quieran de producción, pero siempre y cuando respetar y cuidarnos en todo lo que respectaba la seguridad y higiene, porque se metían en excavaciones de 3 4 metros y ellos querían trabajar sin los entibados correspondientes que se requieren para que no se desmorone el suelo y que quede atrapado un trabajador abajo. O por ejemplo,
tienen que hacer cateos. Los cateos son buscar los caños de gas, de electricidad, antes de hacer una excavación para prevenir cualquier rotura de esos caños y que les pueda llegar. Si se rompe un caño de gas, puede llegar a haber una explosión. No sé si vieron la otra vez en las noticias que hubo una explosión de una casa que también fue por una excavación. Sí, Si no sí. está atento el técnico a todo eso y si las cuadrillas quieren trabajar para hacer producción y si no se previenen todas esas cosas, puede llegar a pasar una ocasión como esa. Y entonces era hablar todos los días con lo de la cuadrilla. Esos 10 días me la pasé hablando todos los días a la mañana para que trabajemos lo más seguro posible. Sí, yo quería que hagan la producción y todo para que no los echen a ninguno porque era su trabajo y dejaban sin alimentar a toda su familia, pero siempre y cuando que se cuiden, que traten de cuidarse, porque mi trabajo ahí era que cada uno llegue después sano y salvo a su casa, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que las presiones de los empleadores hacen que trabajen así nomás. Gracias. Bien, siguiendo con esta línea también del tema de las capacitaciones, te quería preguntar qué beneficios trae o tiene una capacitación para los trabajadores y cuál es la importancia de adaptar los tipos y técnicas de capacitación a las necesidades individuales de los empleados. Bueno, para ellos, a ellos la mayoría les cuesta mucho, más en industrias les cuesta mucho adaptarse a la cultura de lo que es la capacitación en seguridad e higiene. Se lo remarcan todo el tiempo están, si no es seguridad industrial, porque para ingresar a las industrias siempre seguridad industrial hace ingresos mediante capacitaciones a los trabajadores. Y después cada técnico que está permanente con ellos también tiene que hacer las charlas diarias, basarse en todos los riesgos a los que están expuestos ellos y darles esas charlas. Muchos te escuchan, a mí la mayoría me escuchan, pero hay otros que como que se cansan, o las personas mayores son las que más no son tolerantes a las capacitaciones, porque piensan que ya teniendo 20, 30 años trabajando de siempre lo mismo, como que la tienen más clara. Y en eso en lo que se relajan, muchas veces pueden llegar a ocasionarse los accidentes por la confianza excesiva que tienen de decir, por ejemplo, yo hace 15 años que hago esto, porque me ha pasado que capacité a electricistas, que los electricistas son uno de los trabajadores que menos casos quieren hacer, no quieren trabajar con guantes dieléctricos porque son incómodos al momento de manipular los cables chiquititos, los tableros, entonces no lo quieren usar, no quieren usar tampoco ni la máscara facial eh, no quieren usar arnés, son los más, y ellos como que son los más, ay, no me sale la palabra, bueno, Más no, rebeldes. que no quieren hacer caso, claro, los más rebeldes, no quieren hacer caso. Más descuidados por ahí. Más descuidados por ahí. Claro, sí, son, y ponerle, me ha pasado que había electricistas que eran de 15 años y me dice, yo siempre hago lo mismo. Bueno, nunca te pasó nada. Yo siempre les contesto. Agradecer que nunca durante esos 15 años no te ha pasado nada, pero mientras que estás trabajando conmigo, respetar mi trabajo, y entonces ponete las cosas que te estoy diciendo, ponete el guante dieléctrico, porque si pasan igual también me llaman la atención a mí. Yo suelo también ser muy empática en la manera de hablar, muchas veces hablo al igual que ellos. Las capacitaciones tienen mucho que ver, por ejemplo, si yo hablo con un operario, voy a hablar más el dialecto de un operario. Si hablo con un ingeniero, hablo un poco más técnico, como hablaría un ingeniero, un arquitecto. Siempre trato de pararme en eso, porque si yo a un operario le hablo de manera más técnica, como que me queda mirando y dice, ¿y esta de qué me está hablando? Entonces muchas veces las capacitaciones tienen mucho que ver con eso. Trato de implementar muchas capacitaciones con PowerPoint. Por ejemplo, las capacitaciones de RCP, yo los involucro a ellos, las capacitaciones de primeros auxilios, los involucro a ellos que se tiren al piso, que otro le haga maniobra de RCP. Los de primeros auxilios, involucro a ellos que conozcan los botiquín, cómo proceder ante cualquier emergencia. También hago capacitaciones de prevención de incendios también con los extintores, también que hagan la manipulación de cómo sería, cómo nos posicionaríamos para apagar un incendio, todas esas cosas, pero
En sí, las capacitaciones a mí me fue costando. La primera capacitación que yo tuve, lo tuve con una cuadrilla de 15 operarios y temblaba de miedo, de inseguridades, las manos me temblaban. Era uno de mis primeros días que había empezado. Yo ya los conocía, por ejemplo, una semana y me dijeron, hay que darle la capacitación. Y yo dije, ¿cómo me paro adelante de 15? Porque yo durante toda mi carrera de la tecnicatura venía estudiando bien, aprobaba todo, y una de mis inseguridades o mis miedos fue cómo afrontaría yo el día que dé una capacitación ante los trabajadores. Porque en la tecnicatura sí me lo enseñaban con mis compañeros, hacíamos, pero bueno, mis compañeros los conocía y todo eso, y después yo decía, y una vez que me reciba lo voy a poder lograr hacer, porque yo era muy callada, muy reprimida y muy retraída, diría, ¿no? Y no me largaba si no los conozco, nada. Y hoy en día puedo llegar a sentir más segura porque me explayo más, hablo de todo, pero eso es parte de la práctica también, de lo que fui viendo durante toda mi carrera, durante toda una vez que me recibí, veo todos los riesgos y digo, pero bueno, yo les puedo hablar de esto, de aquello, cómo cuidarse. Una vez que veo los riesgos, que estoy ahí con ellos y cuáles son las medidas preventivas, y se me hace todo más fácil. Pero una vez que estás ahí en el campo y que ves cómo cada trabajador trabaja y que los conoces a ellos también. Porque me ha pasado también de capacitar a personas que nunca he conocido. La otra vez capacité con los chicos que estoy ahora, que son como 45 personas, en un taller, y yo digo, no me van a escuchar nada, nunca los había capacitado a ellos. Mi jefe me dice, ¿vos das capacitaciones? Sí, yo he dado capacitaciones en otro lado. A ustedes nunca les di, ya los venía conociendo, trabajando, siempre le daba las charlas diarias así por un grupito de 4 o 5. Y me dice, bueno, dale, yo necesito que vos seas empática y firme a la vez. Que si ellos te cortan, vos lo sepas cortar. No, quédate tranquilo que en eso sí más o menos me sé manejar. Y le estuve dando una capacitación de 1 hora a todo el grupo, que eran como 45 operarios, y prestaron atención y todo. Y hay veces que el tiempo tiene mucho que ver, porque no te escuchan durante 1 hora. Máximo te escucharán como 15, 20 minutos, media hora. Pero 1 hora es muy, muy difícil. Y entonces yo trato de ser a veces no tan técnica, meto la legislación mucho, pero trato de ser más, hablar así como algo cotidiano, y poder llegar a meter todo lo que me fue enseñando la carrera, ¿no? Y creo que así ellos es como que te prestan más atención. Perfecto. No sé si terminé de responder bien todo lo Sí, que sí, decía. perfecto, sí. Licenciada, le vamos a hacer ahí las últimas preguntas. ¿Qué impacto tuvo la tecnología en el perfil de usted? ¿Qué piensa? Y a mí la tecnología me ayudó mucho. Me ayudó mucho primero para mi carrera profesional, desde que empecé a estudiar. Por ejemplo, yo la licenciatura la terminé haciendo semipresencial, con clases virtuales. Después para dar capacitaciones también lo usé mucho. Uso mucho PowerPoint y hago llamadas así por mí, y así también capacito, ¿no? Me ha tocado una vez en la facultad que el profesor quería que hagamos un trabajo práctico, que cada uno busque un tema para capacitar a los 100 compañeros que teníamos en la cursada, y por mí. Y tenía que ser más o menos una capacitación de 1 hora. Y estirar toda esa capacitación así virtual me costó mucho, pero bueno, lo logré mediante un PowerPoint que me ayudó, el PowerPoint a ir guiándome. Pero siempre se trata de buscar muchas herramientas, y la tecnología ayuda mucho en ese sentido. Yo el PowerPoint es algo de lo que más uso, si no encuestas virtuales también, es algo de lo que tanto uso. Bueno, muchas gracias, licenciada, le agradecemos por su tiempo y así damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos Muchas ustedes, gracias, chicos. licenciada. Hasta luego, Muchas gracias, gracias. licenciada. Gracias a ustedes. Hasta luego.